Hermano amigo o hermana amiga, lo que vas a escuchar hoy será impactante para tu sistema espiritual y muy especialmente para tu alma, porque será su alimento espiritual, que al mismo tiempo significa alimento exclusivo para ella, para tu alma. Claro, si perteneces al pueblo de Dios. Pero tú que me estás escuchando en cualquier parte del mundo y que quizás no te han hablado de la existencia de las escrituras, o quizás estás sumergido o sumergida en este momento en el misticismo de la religiosidad que te embeleza con el negro velo de la falta de conocimiento y no te deja ver la relación personal que tú puedes tener con Cristo a través del Espíritu Santo, te aconsejo que solamente escuche, analízalo y ponlo por uso para tu vida. Soy Jorge Abreu y me puedes encontrar en YouTube por el signo de @Jorge B. Abreu, @Jorge B. Abreu. Estás en el taller de maestro en este momento y me escuchas jadnacradio.org o escribe a través del taller del maestro 67 @gmail.com, el taller del maestro 67 @gmail.com, o la gloria de Dios está en mí @gmail.com. Repítelo porque a mí me gusta este email. La gloria de Dios está en mí @gmail.com. El título de hoy se relaciona mucho con lo que debería ser una constante en nuestras vidas, para nuestro uso. Y le digo hecho para nuestro uso porque más que hecho fue realmente vivido, y no por un ser humano cualquiera, porque nadie de los que habitan o habitarán en la tierra podrían tener en su interior la formación idónea ni la entereza necesaria que se necesita para poder realizar cualquier proeza en la cruz de Calvario que no sea divina, por lo que solamente Dios podría haberlo hecho, y con un solo fin, el de salvar la humanidad, dejando solamente un cabo suelto, y no que se le olvidó ni se le quedó atrás, sino el de si tú quieres hacerlo, tu libre albedrío. Te lo repito, si tú quieres hacerlo. Te lo repito, si tú quieres hacerlo, porque dejó a nuestra decisión el poder recoger para nuestro interior lo que Dios anhela en el interior de Él. Pero si conforme nosotros queremos tenerlo en nuestro interior, para eso se tiene que utilizar el deseo nuestro, nuestra voluntad. Sería para que nosotros pudiésemos soportar ese duro quehacer de lo que significa el camino en Cristo. Y así mismo debemos de pensar con relación a Dios, para que tengas una idea de lo que estamos hablando. Cuando decimos para nuestro uso, olvidemos esta charla bíblica que ahora vamos a ejemplarizar, la que hablaremos, pero como te dije, una charla en un momento determinado entre Felipe y Jesús. En Juan 14, del 8 al 11. Preguntando Felipe, te recuerdo, antes de seguir, ¿cuántos hoy en día se preguntan si Jesús es real? Otros, si de verdad existió, inclusive cuando tratamos de adivinar los tiempos en el que podrían suceder cualquier evento divino, estamos invadiendo la privacidad de Jesús. Y esa actitud no sería parecida a una pregunta parecida a la que estamos tratando de entender cuando Felipe le hace al Señor en Juan 14:8, que de paso seguiremos hasta el 11, cuando le dice: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Entendiste? Muéstranos el Padre y nos basta. Creo que cualquiera con el poder de Jesús en ese tiempo, pero en nuestro hoy, y bajo ese fuego de incredulidad, perderíamos el control. ¿Sabe lo que nos enseñó Jesús aquí? Que en los momentos difíciles de nuestras vidas, lo que realmente funciona es el amor. Jesús solamente le contesta: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Felipe, ponle tu nombre. Yo le puse el mío, porque muchos de nosotros hemos padecido en algún momento de esa laguna o espacio mental vacío en nuestras vidas. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. De otra manera, créeme, por las mismas obras, ¿te das cuenta? Fíjate ese final. Creedme que yo soy en el Padre
Y el Padre en mí, de otra manera, de otra función, quizás a tu forma, pero créeme, por las mismas obras. Y le podríamos poner al final que yo voy a hacer, o que ya tú me has visto hacer, y quizás en otros, pero posiblemente en ti. Pero bueno, en pocos minutos escucharás algo que complementará lo que estamos hablando, pero no para que se quede en el aire, sino para que complemente tu vida. Esto es solamente el aperitivo de un suculento alimento para tu alma, que le estoy haciendo es más que necesaria para que puedas entender que la palabra de Dios es y será siempre para nuestro uso particular, pero al mismo tiempo disponible para cualquiera que realmente no solamente lo quiera escuchar, sino que saque a buscarlo. Esto es El Taller del Maestro con el pastor Jorge Abreu, un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios, un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, vengo delante de su presencia contrito y humillado, entregándole toda carga que la hayan alojado en mis hombros y que me impiden caminar con soltura en su palabra. Busco ese oportuno socorro espiritual que me limpie todo el camino por el cual tengo que transitar, llevándole a otros corazones, Señor, palabra alojada en mi corazón por su presencia en él. Amado Dios, sensibilice cada corazón para que su palabra se haga rema en ellos, para que ellos puedan recoger el fruto de su trabajo espiritual y lo puedan convertir en ellos en testimonio delante de su contorno. Que los que vean entiendan que en ellos el nuevo hombre que tocó control en ellos. Por eso, Señor, le amamos, porque sabemos y estamos convencidos que su palabra, Señor, es real, y que su palabra, Señor, sana, restaura y salva. Por eso le damos las gracias en este momento. Solamente, amado Dios, ponemos delante de su presencia a cada uno de los que es sintonizado tanto en un lado como en otro, amado Dios, en su tiempo, que se una con el tiempo suyo, sean restablecidos, sean restaurados, sean salvos, sean sanados, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay momentos con el Señor que realmente nunca deberían pasar. Y hay momentos en que uno se encuentra con Él y decimos cara a cara porque sentimos su presencia, que realmente nos consuela, nos ayuda a seguir. Yo estoy seguro que en este momento quisieran que esos segundos, Señor, en que el Señor nada más que los mira, se mantuvieran con su presencia en ellos para siempre. No con el dolor. Cuando el Señor está ahí no hay dolor. Cuando el Señor toca, cuando la presencia de Dios se derrama, cuando su gloria se derrama para realizar un milagro en un ser humano, se manifiesta por tiempo. Y tenemos que estar convencidos que los únicos que pueden romper realmente esa grandiosa manifestación de Dios en el ser humano somos nosotros mismos. De ahí la importancia que se tiene de poder seguir realmente en el camino que el Señor traza para que nosotros caminemos por ello. Recuérdense que Él es el camino, la verdad y la vida, y llegaremos hasta Él. Por eso, como siempre, y seguimos iluminando mente y corazón. Igualmente, quiero que entiendas que es importante esa comunicación entre ustedes y nosotros. No solamente para ustedes, para mí es importantísima, sino que yo me deleito con poder ser instrumento de Dios en sus manos y poder dar palabras sabias. Bueno, hay una frase muy especial de halago a Jesucristo por parte del Padre, sobre todo cuando se estaba refiriendo a Jesucristo, que nos dice con mucho amor y ese orgullo de Padre hacia su Hijo cuando era bautizado en el Jordán: ese es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Que por cierto se repite 3 veces, primero en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas,
Años después, Pedro lo repite en 2 de Pedro 1:17, pero esa misma frase es mencionada también en el Monte de la Transfiguración, que se encuentra en Mateo 17:5. Porque son 5 veces las que se repite en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto esa bella frase del Padre refiriéndose a su Hijo amado. Vamos entonces a buscar lo que significa complacencia, porque realmente lo necesitamos saber, sobre todo para tener una idea para nuestro uso. Ahora bien, yo no sé, ponte a pensar por qué razón yo digo para nuestro uso. Porque lo que está en la palabra está hecho para que nosotros la usemos, para que la pongamos por práctica, no para que solamente le pasemos la vista por encima y podamos seguir. Entonces, analiza. Su raíz principal en el hebreo antiguo es inclinarse. O sea, complacencia, su raíz principal es inclinarse. Pero su implementación, que no es otra cosa que lo que tú puedas dar añadiéndoselo a inclinarse, nos dice el diccionario, el hebreo, además de otros términos, voluntad, agrado y deseo. Ahora bien, cuando tú reconoces que el que está hablando, que todo el mundo sabe que es el Padre, la voluntad, agrado y deseo de la que se habla, nos damos cuenta que es el propio Dios. Entonces, aquí vemos cómo el Padre le está diciendo a Jesucristo: ese es mi Hijo amado, en el cual me inclino a Él para entregarle o darle mi voluntad, mi deseo, mi agrado. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros no daríamos lo que sea, lo que se nos pidiese para que esa frase del Padre se cumpliese en nosotros? ¿Te das cuenta por dónde vamos? Eso podría significar para cualquiera de nosotros que en sueño o en revelación audible sintieras que te dijeran: tú eres mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Pero te aseguro que lo que se necesita hacer para que Dios te pueda complacer, por lo que no te disocie y sigue atentamente lo que vamos a comentar. Para buscar credibilidad sobre lo que vamos a hablar primeramente, vamos a una introducción antes de comenzar con el verdadero tema de cómo llegaría la complacencia de Dios a tu vida. En la tradición judía, cuando algo se menciona 3 veces o más, se considera permanente y a su vez se establece como una verdad absoluta. Hay un pasaje donde donde Jesucristo llega donde están los discípulos, ya en el último capítulo de Mateo, y le dice a Juan, y le dice a Pedro, a Simón Pedro: Simón Pedro, ¿tú me amas? Simón Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Pero le vuelvo a preguntar: Jesús, Simón Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y le vuelve a preguntar: Simón Pedro, ¿tú me amas? Y él dice: sí, Señor, yo te amo. O sea, son 3 respuestas iguales. O sea, 3 preguntas iguales de Dios, 3 respuestas iguales de Simón Pedro. Pero hay 3 tareas que Jesucristo le manda a hacer entonces a Simón Pedro. En la primera, cuando le dice: apacienta, en el primer tú me amas, le dice: bueno, apacienta mis corderos, que no es otra cosa que darle de comer. El cordero es el más chiquito de las ovejas, o sea, el que está entre 1 mes y 1 año. En el segundo le dice de nuevo: Simón Pedro, ¿tú me amas? Ok, pues mira, entonces pastorea mis ovejas, que no es otra cosa que guiar y enseñar. Y en el tercero entonces le dice: Simón Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces apacienta mis ovejas. O sea, dale de comer, muéstrale el camino, entre los dos significados. Muestra el camino, dale de comer realmente lo que mis corderos necesitan. Pero también tienes que aprender lo que mis ovejas necesitan. O sea, que tú tienes que saber realmente dónde está la comida para uno y la comida para otro. Tú tienes que saber realmente qué cosa es lo que tú le vas a dar a ese baby cristiano, a ese que comienza, a ese que todavía está en pañales, como decimos nosotros. ¿Y qué comida tú le vas a dar realmente a los que están ya como adultos, que son las ovejas?
Ahora, ¿por qué se necesita enseñar? Porque se necesita guiar. Hermanos, porque simplemente, y esto es algo que los pastores deben de saber, simplemente tú tienes que enseñarles, porque la única forma que tienen las ovejas de no descarriarse es cuando tú le enseñas la buena comida, cuando tú sabes guiarlo, cuando tú sabes llevarlo, cuando tú sabes realmente disipularlo. Cuando tú pierdes eso, cuando tú piensas que estás disipulándolo para ti. Aquí la única forma que hay de disipular es cuando realmente se disipula para Cristo, se disipula para Dios, no para uno mismo. Porque en resumidas cuentas, si tú te pones a mirar, nosotros los que nos llamamos pastores somos también ovejas del Señor, con un poquito más de responsabilidad, quizás instrumento en sus manos, pero también somos ovejas de Él, y que nos guiamos muchas veces, o no sabemos guiarnos muchas veces ni por lo que nos dicen. Entonces tenemos que aprender a guiarnos, a saber realmente qué palabra le vamos a dar tanto al baby como al adulto para poder seguir hacia adelante. Por eso, volviendo a lo que comenzamos, a todos nos gustaría tener la complacencia de Dios en nosotros. Pero ¿cómo yo podría obtener este término para mi vida? Que sería la pregunta con la que comenzamos. ¿Cómo yo podría obtener esa gracia de Dios? Algo importante. Para que eso suceda en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el Padre puede pronunciar esas palabras a Jesús de Nazaret, porque la voluntad, el deseo y el agrado de Jesucristo le pertenecen al Padre. Por eso hay una pregunta en el aire. ¿Podremos nosotros decir lo mismo? Claro que sí. Mira, escucha lo que dice Dios a través de Pablo en Romanos 8:17. Y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es, escucha el significado o la pronunciación, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Creo que esta es una de las ideas de Dios, entre otras, en la que más se ve la necesidad de ser hijo para poder ser bendecido. Por eso Él te dice, si hijo, heredero y coheredero con Cristo. ¿Por qué digo esto? Analiza. La herencia aquí abajo se reparte cuando el que tiene la fortuna muere. Pero con Dios es diferente, porque Dios es eterno, Dios no muere. Entonces las bendiciones que se reciben es parte de la herencia que te correspondería por ser hijo. Ahora bien, hay algo que sería la llave inclusive cuando eres hijo, y es padecer junto con Él, para que junto con Él seas glorificado. Ahora bien, en el cielo no hay padecimiento. O sea, en la región celestial, en el reino, no hay padecimiento. Entonces, ese padecimiento y esa glorificación de la que estamos hablando es para realizarse aquí en la tierra. Es para que nosotros estemos realmente pensando qué cosa es lo que tenemos que hacer y en qué momento debemos hacer. Nunca podremos ir de nuevo nosotros a la cruz del Calvario a padecer junto con Cristo. Cristo se crucificó por todos nuestros pecados. Entonces, vamos a buscar cómo debería funcionar esto. Vivimos en un mundo desordenado y vacío, peor que Génesis 1. Y que además nos dicen que todo lo que pasase aquí abajo, todos podríamos padecerlo por igual. Pero ese desierto por el cual podríamos pasar, tenemos que hacerlo glorificando la presencia de Cristo en nosotros. Creyendo, aunque no vemos resultados positivos que señalen de que Él está a nuestro lado, como vemos que nos dice el Salmo 23:4. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundarán aliento. Aquí tienes algo para pensar. Tu cambio se refleja en tu modo de vivir, porque igual que existen limitaciones y debilidades en nuestra forma de vivir, también existen, hermanos, normas y formas de comportamiento en nuestro modo de vivir también. Si podemos decir que hasta aquí estamos bien, hay una sola cosa a cumplir: tener a Cristo en nosotros. ¿Te das cuenta? Tener a Cristo en nosotros, porque la palabra nos dice que le da forma más genuina a todo lo que hemos hablado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta, hermano, es la nueva forma que tiene que existir en ti.
El nuevo hombre de que Dios nos habla y a su vez una nueva manera de condicionarnos en la vida. Quizás diga yo no puedo. Pero si lo analizas bien te darás cuenta que eso significa una ayuda a Dios o una ayuda de Dios en ti. Es como cuando decimos Dios es el timonel de nuestra barca. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuántas veces lo has dicho? Dios es el timonel de mi barca. Es el timonel de la barca de mi vida. Amado, Jesucristo no puede ser el timonel de la barca de la vida de nadie si en ti no muere el deseo de ser el capitán principal. Él no puede ser el consejero de tu cónyuge, de tus hijos, el administrador de tus bienes, si tú no mueres en ti el deseo de ser el consejero de tu familia e inclusive el tuyo propio. Y más aún, si no muere en ti el deseo de ser el administrador de tus propios bienes. Cristo nunca podría ocupar una pieza predominante en tu vida, porque eres tú el que tienes que morir para que Cristo viva en ti. ¿Te das cuenta? Mientras en ti respire todavía el viejo hombre, aunque sea un pequeño hálito, aunque sea una gotica solamente de aliento, aunque mientras ese viejo hombre suspire un poquitico, nunca Jesucristo podrá ser el timonel de la barca de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque mientras haya un pedacito, todavía predomina en ti el viejo hombre. Aquí hay algo importante para ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Primero, tienes que ser hijo de Dios. Por eso nos dice, amó Dios tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos los que en Él crean sean salvos y tengan vida eterna. Y esto, hermano, no es otra cosa que si aceptas a Cristo como tu Salvador, que es el único heredero original de Dios, te conviertes en coheredero con Cristo y a su vez heredero de Dios. Esto implica que todos los beneficios que Cristo posee también nosotros lo tendremos, pero después nos dice si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es como decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Te das cuenta ahora cómo funciona esto? Ya solo me queda decirte, ¿quieres tener la complacencia de Dios en ti para poder saltar en el tiempo que vas y estar de paso en este mundo convulsionado de gloria en gloria y de victoria en victoria? Tienes un solo camino. Jesucristo es tu única verdad que te dará vida eterna, hermano. Pero para poder transitar por ese camino, tienes solo una opción: crucificar tu carne junto a Él, crucificar tu carne con Él, crucificar tu carne junto a Cristo y creer que realmente ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. Y poderla enumerarla. Entonces, porque hay que buscar y encontrar es la forma que Dios tiene para podernos ayudar. Porque como intermediario, su primera misión celestial fue limpiar el pantano. Escucha lo que nos dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Escuchaste su posición? Él es el único con autoridad divina para perdonar, restaurar y salvar. Pero a pesar de eso, nos da a todos la decisión de poder decidir. Y es cuando aparece lo que tenemos que hacer en Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca una pequeña oración de arrepentimiento. Lo bueno que tiene esto es que mañana, después de pensar, te diste cuenta y volviste de nuevo y la puedes hacer. Por eso, Jesús, estoy delante de su presencia, Señor, pidiéndole perdón, arrepentido de todos mis pecados que han adulterado la vida que usted me dio. Ayúdeme a convertirme en el ser humano que usted diseñó para mí y deme sabiduría y conocimiento para de ahora en adelante vivirla correctamente, cuidándola para ser ejemplo a mi familia y a mi contorno. Gracias, Señor. Amén.
Gracias por escuchar tu programa, El Taller del Maestro. Nuestra cita es la próxima semana a esta misma hora.